Más informaciones, Alejandro, en este jueves 20, y es que la CIA colocó equipo de vigilancia a la casa de Juan Bosch. Claro que sí. Y eso sorprende a alguien, que la CIA espiara a un presidente democrático, honesto, honrado, que no era ladrón, no robaba ni permitía que robaran. Entonces, claro que la CIA lo iba a espiar. El mismo John F. Kennedy. El imperio tiene amigos ni enemigos. El imperio tiene intereses. Lo espiaron y tumbaron muchísimos gobiernos. En el corazón del Caribe, donde las olas susurran secretos y el sol brilla con intensidad, se desata una historia de traición, poder y resistencia. Bienvenidos a Sombras en el Caribe, la conspiración de Bosch y la CIA. Era 1963, un año que marcaría un antes y un después en la República Dominicana. Juan Bosch, un hombre de ideales firmes y un espíritu indomable, se encontraba en la cúspide de su lucha por la justicia social. Pero en las sombras, un enemigo invisible acechaba, dispuesto a desmantelar su sueño. La CIA, temerosa de su influencia y su conexión con Cuba, había tejido una red de espionaje que amenazaba con aplastar su gobierno. Cada palabra, cada susurro, era registrado y analizado, mientras un agente conocido como Humanoid se infiltraba en su vida, convirtiéndose en un fantasma que acechaba en cada rincón. A medida que la presión aumentaba, Bosch se encontraba atrapado en un juego de poder que no había elegido. Su búsqueda de apoyo internacional lo llevó a la puerta del presidente John F. Kennedy, pero la sombra de la conspiración se cernía sobre él y el destino de un país pendía de un hilo. La traición llegó en la oscuridad de la noche y con ella la caída de un héroe. Pero la historia no termina aquí. Los ecos de su lucha resonarán a través de las generaciones y la verdad sobre la conspiración comenzará a salir a la luz. Prepárense para adentrarse en un relato que desafía el tiempo, donde la valentía se enfrenta a la opresión y la historia se reescribe desde las sombras. Esto es Sombras en el Caribe, la conspiración de Bosch y la CIA. Comencemos. Capítulo 1. El vigilante silencioso. La brisa cálida del Caribe acariciaba la piel de Juan Bosch mientras se sentaba en su estudio, rodeado de libros y documentos que atestiguaban su pasión por la política y la justicia social. Era 1963 y la República Dominicana había cambiado drásticamente desde que él asumió la presidencia. Sin embargo, en las sombras, un enemigo invisible acechaba. La CIA había puesto sus ojos en Bosch, un hombre que, a pesar de su carisma y su visión progresista, era visto como una amenaza por el gobierno de Estados Unidos. Los archivos desclasificados revelaban un oscuro entramado de espionaje y vigilancia. Equipos de escucha habían sido instalados en su hogar y cada conversación, cada susurro, era registrado y analizado. La paranoia se cernía sobre él, pero Bosch, con su espíritu indomable, continuaba luchando por sus ideales. Mientras tanto, en una sala oscura de la CIA, un grupo de agentes discutía la situación en la República Dominicana. Bosch es un líder revolucionario caribeño, decía uno de ellos, señalando un informe. Su relación con Cuba y su inclinación hacia el comunismo son preocupantes. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde. La tensión en la sala era palpable, el destino de un país pendía de un hilo. Capítulo 2. El hombre de la sombra. En el corazón de esta conspiración se encontraba un agente de la CIA conocido como Humanoid. Su misión era clara, seguir cada movimiento de Bosch, infiltrarse en su círculo más cercano y desmantelar cualquier intento de fortalecer su gobierno. Con astucia y sigilo, Humanoid se convirtió en un fantasma en la vida de Bosch, observando desde las sombras, recopilando información y tejiendo una red de desconfianza. Un día, mientras Bosch se reunía con su amigo y aliado, el expresidente de Costa Rica, José Figueres, Humanoid escuchó cada palabra. La conversación giraba en torno a la creciente influencia de Cuba en la región y la necesidad de una respuesta contundente. Debemos unir fuerzas, decía Figueres.
La revolución no se detendrá aquí. Pero Humanoid, con su oído atento, sabía que cada palabra era un paso más hacia la desestabilización de Voss. Capítulo 3. El juego de poder. A medida que la presión aumentaba, Voss se encontraba atrapado en un juego de poder que no había elegido. Los informes de la CIA se acumulaban y la presión sobre su gobierno se intensificaba. Los esfuerzos para que Juan Voss tome medidas activas contra los comunistas han sido infructuosos, leían los agentes, mientras se preparaban para una intervención que cambiaría el rumbo de la historia dominicana. La situación se tornaba crítica. Voss, sintiendo la amenaza inminente, decidió buscar apoyo internacional. Su visita a Washington para reunirse con el presidente John F. Kennedy fue un acto de valentía, pero también de desesperación. «Necesito su ayuda», le dijo a Kennedy, quien lo escuchó con atención, pero en su mente, la sombra de la CIA seguía acechando. Capítulo 4. La caída del héroe. A medida que los días pasaban, la situación se volvía insostenible. La CIA, con su maquinaria de desinformación, comenzó a sembrar dudas sobre la lealtad de Voss. «Es un agente de Cuba», decían los rumores, mientras la oposición se fortalecía. La prensa, manipulada por intereses oscuros, se convirtió en un arma en su contra. Finalmente, el golpe de Estado llegó. La traición se consumó en la oscuridad de la noche, y Voss fue derrocado. La República Dominicana se sumió en el caos, y la sombra de la CIA se alargó sobre el Caribe. Pero la historia no terminó ahí. Los ecos de su lucha resonarían en las generaciones futuras y la verdad sobre la conspiración comenzaría a salir a la luz. Epílogo. Verdades ocultas. Años después, los archivos desclasificados revelaron la magnitud de la conspiración. La figura de Juan Voss, un líder comprometido con su pueblo, se convirtió en un símbolo de resistencia. La historia de su lucha contra la opresión y la manipulación de la CIA se convirtió en un legado que inspiraría a muchos.